Buenas tardes con todos. Agradecer, ¿no?, al comité por la invitación, ¿no?, a esas charlas que son muy nutritivas y nos enriquecen a nosotros como profesionales. Muchas gracias. Bueno, ¿sí? Allá. Bueno, ¿a quién no le ha pasado, sobre todo, estando tanto en el ámbito hospitalario, extrahospitalario, en la práctica médica, ver, ¿no?, los disturbios hidroelectrolíticos? Las más conocidas, ¿cuáles son? El manejo del sodio y del potasio, ¿no? Sobre todo esos son muy importantes, tanto las hiper como las hipo. Posteriormente también, ¿no?, el magnesio, calcio, fósforo también son de relevancia, pero con menos importancia y porque son menos frecuentes. A ver. No. Bueno, entonces, con esta exposición al menos quiero que se lleve una pequeña orientación, una guía para poder desenvolvernos, ¿no?, en el momento de las emergencias, ¿no? Ver si realmente lo que estamos viendo es una emergencia hidroelectrolítica o no, si se le va a tratar de forma aguda o si se le va a tratar de forma crónica, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar sobre todo a desenmascarar, ¿no?, o a tener más dudas. Bien, adelante, comenzamos. El contenido es fácil. Por el tiempo, generalmente vamos a ver dos disturbios hidroelectrolíticos, tanto la disnatremia como la discalemia. Ambos son disturbios, ¿no?, del sodio y potasio. Adelante. Adelante. Para hablar de eso también tenemos que ver la homeostasis del agua, ¿no? El agua, o la homeostasis, perdón, hídrica, está regulado por el agua y además por los electrolitos, ¿no?, que eso va a formar una osmolaridad y por lo tanto la osmolaridad es la que va a regular. Falta un tercer regulador también, que es los cambios de la presión arterial, sobre todo la caída de la misma. El agua constituye el 60% del peso corporal, con variaciones sobre todo de la edad, sexo y estado constitucional. En la edad, bueno, ustedes saben que los pacientes adultos mayores tienen menos masa magra, por lo tanto disminuye, aumenta la grasa, por lo tanto eso también ocupa el agua, ¿no? En el sexo igualmente las mujeres tienen más grasa que los varones, por lo tanto ya no sería 60, sino sería 50. En cambio, los recién nacidos, los niños, tienen mucho mayor agua, ¿no? Y los estados constitucionales, por ejemplo, los grandes obesos, como digo, se reemplaza el agua por la grasa, entonces también disminuye, ¿no?, su porcentaje de agua en el cuerpo. La distribución de ese 60%, el 40% se encuentra en la célula, en el líquido intracelular, y el 20% se encuentra afuera de ellos. El lugar donde ocupa el líquido, ¿no?, extracelular se le va a llamar, por ejemplo, si se encuentra en el torrente sanguíneo se llama plasma, ¿no? Si se encuentra entre el tejido se va a llamar intersticio, ¿no? Hay también un líquido que se encuentra, ¿no?, que es un intermedio, se encuentra a nivel de transcelular, que le llaman, ¿no? O son depósitos de líquido, de agua, que se encuentran en el organismo. ¿Cuáles son? Que generalmente no le cuentan. Está ahí el líquido sinovial, está el humor acuoso, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero bueno, hay algunos que no lo consideran porque las características, las osmolaridades son muy diferentes, ¿no?, lo que se tiene. El sodio es el electrolito o el catión que predomina en el espacio extracelular, y el potasio, sobre todo en el intracelular, y eso lo que va a dar es una homeostasis, ¿no? El agua, lo bueno del agua es que esto se va a distribuir, se va a mover de un lado a otro, de forma libre, ¿ok? No tiene, sobre todo, nadie le pone su pare, a excepción, generalmente, de la osmolaridad. ¿Quién va a dar la osmolaridad, habíamos dicho? Los electrolitos, los solutos,
Entonces el agua se va a desplazar hacia un lugar donde hay mayor osmolaridad. Pero para que se muevan esos electrolitos, ellos sí tienen un par. Ellos no pueden desplazarse, ¿no? Osmóticamente, libremente. Ellos tienen que pasar por ciertas membranas, incluyendo también transportadores, ¿no? Para poder lograr ese objetivo. Adelante, siguiente. Bien, los mecanismos reguladores que ya hemos dicho del agua, ¿no? Esto a los cambios de esos tres factores, tanto de la presión, cambios en el agua o aumento de la osmolaridad, lo que va a hacer es activarse, ¿no? Los núcleos supraóptico y paraventricular que se encuentran en el hipotálamo, y esto, ¿no? Nos va a dar sobre todo dos consecuencias en el organismo. Va a activar, ¿no? El mecanismo de la sed, y el otro, la hormona antidiurética, o conocida como vasopresina, ¿no? Entonces, el paciente va a tomar su agua, eso va a llegar a través del intestino, se va a ir absorbiendo, ¿no? En todo el trayecto, va a pasar por las vellosidades y se va a distribuir, ¿no? A través de la membrana ¿no? intestinal, va a llegar al torrente, ¿no? Donde se conoce el plasma, y de ahí vamos a encontrar también las membranas. La membrana capilar es la que divide el plasma del intersticio, ¿no? Y entonces, y del intersticio hacia las células, ¿no? Es lo que va a dividir la membrana celular. Bien, entonces, adelante. Dale atrás un momentito. Me olvidé de la hormona antidiurética, ¿dónde iba a actuar? ¿No? El agua, ya sabemos, se absorbe generalmente 2300, 2500, ¿no? En la comida, y lo que entra tiene que salir. Y en eso, en la diuresis se va más o menos 1200, 1500, en la oxidación metabólica y las pérdidas insensibles se van aproximadamente entre 500 y 750, ¿no? Y en las heces se va el restante. Ahí sale un ingreso y egreso que es igual. Y la hormona antidiurética lo que va a hacer es actuar hacia los receptores, ¿no? B2 que se encuentra en la parte distal del riñón. Entonces ahí va a abrir los canales de acuaporina 2, en las cuales eso va a producir la reabsorción. Entonces cuando hay una disminución de la volemia del agua, lo que va a hacer el riñón es va a reabsorber para mantener la homeostasis. Entonces vamos a hablar de la osmolaridad, ¿no? La osmolaridad viene a ser la cantidad de soluto que se encuentra en un líquido, ¿no? Sobre todo por litro, y lo bueno es que podemos calcularla. Tenemos una osmolaridad que es sérica y tenemos una que es efectiva, que es prácticamente lo mismo. La diferencia es que si le quitamos el boom, o sea, el nitrógeno ureico, ¿ya? Generalmente va a ser casi lo mismo. O sea, ¿por qué le quitamos? La urea también se desplaza con el agua. Va de un lado a otro y no tiene ninguna implicancia, o sea, no está regulada con ninguna proteína, ninguna membrana. Entonces, no es, por eso le llama osmolaridad efectiva solamente al sodio, a la glucosa. Para poder convertir la glucosa en milimol, le tenemos que dividir entre 18. Y la fórmula sería 2 veces el sodio sérico más la glucosa sobre 18. ¿Por qué 2 veces el sodio? Porque el sodio no solamente es solo, también viene con el cloro. Siguiente. Entonces, hablemos ya de la disnatremia, ¿no? Eso va a englobar a todos los trastornos del sodio. Los valores normales de 135 a 145, por encima hipernatremia y por debajo hiponatremia. Siguiente. Ya, vamos a hablar de la hiponatremia, la concentración sérica de sodio plasmático menos de 135 milimol por litro. Es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en la práctica clínica y sobre todo lo que nos tiene más engorroso en el manejo. Generalmente se ve por el exceso del agua en el organismo con relación a los solutos, o sea, ¿no? Total que se encuentra. Y eso va a causar una hiposmolaridad con movimiento del agua hacia la célula. ¿Qué quiere decir? Entonces perdemos nosotros la disminución, por ejemplo, de la osmolaridad en este caso. Recuerden que el sodio es el principal osmol que se encuentra en el líquido extracelular y eso es lo que le va a dar la osmolaridad en el espacio intracelular. Entonces, si disminuimos,
¿qué va a pasar con la osmolaridad? Va a disminuir. ¿Y hacia dónde se vaya el agua? Hacia un lugar donde hay más osmoles, ¿verdad? En este caso, ¿hacia dónde? Hacia la célula, ¿verdad? ¿Y qué va a producir en la célula si le mete más agua? Se va a hinchar, ¿verdad? O sea, se va a edematizar. Siguiente. Bueno, la clasificación vamos a ver acá de acuerdo al tiempo, que es muy importante. El corte es 48 horas, generalmente son el tiempo que se adapta ¿cómo se llama? Los mecanismos de regulación, ¿no? del sodio para producir o no síntomas, ¿no? Entonces, más de 48 horas vamos a llamar crónica y menos de 48 horas aguda. Siguiente. Según la concentración de sodio sérico, ya le vamos a clasificar en leve, moderada, severa, ¿no? De 135 a 130 leve, de 130 a 25, que es moderada, y menos de 125, que es severa. Siguiente. Ahora, la osmolaridad también va a ser importante cuando manejamos la hiponatremia. Vamos a verle la osmolaridad, ¿no? Si es hipotónica, menos de 280. Isotónica, entre 280 y 295, hipertónica por encima de ello. Siguiente. Ok. Las manifestaciones clínicas, sobre todo del manejo del sodio, de la disnatremia, es sobre todo del sistema nervioso central. Ahí le pongo como una mnemotécnica, SNACL. ¿Ok? Recuerden eso. Va a depender del tiempo de instauración y la gravedad de todos los niveles del sodio plasmático. Sobre todo aparecen síntomas neurológicos más frecuentes en niños, mujeres y ancianos. ¿Ya? Acá generalmente vamos a comparar el sodio plasmático encontrado en sangre y las clínicas. A veces generalmente no es equitativo. ¿Ya? En sodio de 130 a 135 generalmente es asintomático. Ya a partir de menos de 130 ya empezamos a encontrar ya náuseas, somnolencia, malestar, irritabilidad. Ante la caída por debajo de los 120 ya hay un mayor deterioro neurológico. Ya se encuentra signo de edema cerebral. ¿Cuáles son? Dolor de cabeza, vómitos, ¿no? Letargia, obnubilación y además algunos, ¿no? Calambres. Los calambres, recordemos también que es porque el sodio actúa en el potencial de acción, ¿verdad? Y por debajo de los 110 generalmente se presentan los signos y síntomas graves, ¿no? Que esta realmente es una verdadera emergencia, ¿no? Hidroelectrolítica. ¿Cuáles son? Las convulsiones, paciente con un GLaDH menos de 8 o que esté en coma, el paciente que te haga un paro cardiorrespiratorio o signo de herniación cerebral. Adelante. Los mecanismos fisiopatológicos, disculpen, ya, generalmente ahí vemos que es por pérdida de sodio y agua, ¿no? En el ítem 2. Vamos a hablar de la ingestión deficiente de sodio, es muy rara que se ve eso, ¿no? Generalmente son aquellas personas, por ejemplo, que, digamos, toman más agua que electrolito, que sodio. En ese caso, por ejemplo, los deportistas extremos que vienen, están haciendo deporte, van y toman agua, ¿no? Sin electrolito, entonces, ¡plas! Se hace una caída brusca, ¿no? Pacientes también con problemas psicóticos que toman también antidepresivos, ¿no? Generalmente ellos también tienen alterada, además, la parte cognitiva. Entonces la pérdida de sodio y agua, pero más de sodio, se ve en pérdidas renales y extrarrenales. Las extrarrenales todo el mundo sabe. ¿Cuáles son? ¿Cómo pierdes tu agua y sal? Vómitos, diarrea, ¿verdad? Fístulas, ¿no? Las renales generalmente son ya propiamente de ellas, que ya más adelante le vamos a mencionar. Ahora, retención excesiva de solamente agua, ¿a qué se refiere? ¿No? Generalmente, cuando hay un problema, sobre todo en la secreción de la hormona antidiurética,
No, recordemos qué es. Esto se va a elevar ¿para qué? Para regular, jalar, recaptar agua del riñón. Entonces, si hay una pérdida de sodio, lo que va a hacer va a activarse. Y entonces hay otras patologías que también puede dar este síndrome, que puede ser primario y secundario, ¿no? La retención de agua y sodio, pero más de agua, estos son generalmente los síndromes edematosos, también que le llamamos. El paciente está encharcado y el sodio está diluido. Siguiente. Entonces, para poder explicarle mejor, vamos a hacer el algoritmo del diagnóstico. Adelante. Siguiente. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es, el paciente viene con síntomas, puede medir el sodio sérico, ¿no? En este caso, puede medir con idealmente es medirle con el sodio sérico y en este caso, si estás en un ámbito particular, ¿no? De un mismo laboratorio, si estás en la parte hospitalaria, tiene que serle, ¿no? Si vas a pedir AGA, control por AGA, si le vas a pedir sérico, ¿no? Por laboratorio, sérico. Entonces, para que no haya esas variaciones. Vemos el primer paso, sodio sérico, menos de 135, entonces estamos hablando de una hiponatremia. Entonces vamos a sacar la osmolaridad. Acá puede hacer dos cosas, tú puedes sacar la osmolaridad o puedes pedir al laboratorio también que te lo saque, ¿no? Entonces, vamos a ver, de acuerdo a la osmolaridad, si es hipertónica, isotónica, hipotónica. Si es hipertónica, ¿qué quiere decir? ¿No? Recuerdan que hay otros solutos que reemplazaban al sodio, ¿cuáles son? Tenemos la glucosa, ¿verdad? ¿No? ¿Qué más? Otras soluciones también que ustedes dan, ¿no? Por ejemplo, un paciente con un TEC severo, ¿no? Manitol, ¿no? Sorbitol también generalmente, ¿no? Ahora, si es por hiperglicemia, acá es una falsa, ¿no? Hiponatremia que se le tiene que corregir. Por cada 100 de glucosa, por encima de los 100 miligramos por decilitro, le vamos a agregar 1.6, ¿no? A tu sodio encontrado. Ahí está la fórmula. Digamos, si tú tienes 500 de glucosa, un sodio 125, ¿no? Entonces resta 500 menos 100, 400 por 1.6, perdón. ¿No? ¿Te va a salir cuánto? Menos la glucosa, claro. Entre 100 te va a salir. No, digamos, a ver, 400, no 4, por 1.6. Y ese resultado le vas a agregar a tu sodio. Y ese es su sodio corregido. Entonces, en la isotónica vamos a ver la pseudohiponatremia. Acá no es que el sodio en sí hay un déficit, sino que es reemplazado el agua. Entonces, ¿qué puede reemplazar el agua? Habíamos dicho al principio, por ejemplo, cuando hablaba de la distribución de agua corporal total, la grasa, ¿verdad? Pacientes con hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, también algunas proteínas, ¿no? Proteínas, sobre todo de mieloma, para proteínas, esto pueden ocupar ese espacio produciendo, ¿no? Una tonicidad isosmolar. Y por último tenemos la verdadera hipotónica, en las cuales esta es una hiponatremia verdadera. Idealmente, ¿no? Se le pediría en todo lado la osmolaridad urinaria, pero a veces nuestros hospitales o nuestro sistema de salud no lo tienen. Entonces, lo importante también es ver el volumen, ¿no? El volumen, ¿cómo se llama? La volemia del paciente. ¿Ok? Pero si tenemos osmolaridad, ¿no? Acá vamos a ver si la osmolaridad urinaria es más de 100 y menos de 100. ¿Qué quiere decir? La osmolaridad urinaria va desde 50, ¿no? Milimol hasta 1200. Cuanto más bajo es la osmolaridad, ¿qué significa? Que está botando el riñón más agua. Cuanto más concentrado es, dice que el riñón está botando, ¿no? Más sales, ¿ok? Entonces, ¿dónde vamos a ver el paciente, por ejemplo, que bota más agua que sale? ¿No? Con una osmolaridad urinaria, en pacientes con polidipsia primaria, los que consumen bajo también de sodio, la apotomanía, la cerveza, o sea, los bebedores, ¿no? Después de las chelas, te vas al baño cada rato, ¿no? Los pacientes que toman éxtasis, que eso, ¿no? A través del bloqueo serotoninérgico lo que hace es bloquear la hormona antidiurética y por lo tanto se va el agua por el riñón, ya no hay reabsorción. ¿Ya? Y bueno, y con osmolaridad más de 100, ¿no? Generalmente es porque todavía está botando el riñón.
Ahora quiero saber si ese riñón, si esa osmolaridad es por el sodio o no. Entonces le pido sodio. Con sodio menos de 30 significa que el riñón sigue absorbiendo ese poco sodio. ¿Para qué? Para devolverle al torrente sanguíneo, ¿no? Ahí vamos a ver la volemia. Si es una hipervolémica, estamos hablando de ¿qué? Un sodio un riñón que retiene sodio, ¿no? Y con paciente encharcado y enematoso. ¿Qué patología se da a un paciente así? Que está reteniendo sodio encharcado, ¿no? Sobre todo la insuficiencia cardíaca. Se activan los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? La hormona antidiurética, también el síndrome nefrótico, la cirrosis hepática, ¿no? Sobre todo por caída de volumen arterial efectivo y resistencia vascular periférica. El CIJAT, ¿no? En cambio vamos a ver en los euvolémicos. Tú le vas a ver a un paciente que no está deshidratado, ¿no? Acá vamos a hacer un caso especial, ¿ya? Ahora, ¿dónde más vamos a ver en pacientes euvolémicos? En el hipotiroidismo y también la insuficiencia suprarrenal en la persona con enfermedad de Addison. Y los pacientes con hipovolemia, lo que son netamente, ¿no? Extrarrenales, que son vómito, diarrea, pérdida cutánea, tercer espacio, y nos pasamos con un sodio más de 30, ¿no? Significa que el riñón está botando sodio. Entonces tenemos que ver, ¿por qué está botando el sodio? ¿Está botando porque algo le está forzando a botar o porque realmente el riñón está mal? Entonces tenemos ahí uso de diuréticos, ¿no? Enfermedad renal, también cerebro pierde sal también. Siguiente. El CIJAT, ¿no? Es, si le desglosamos, ya habíamos dicho que es una hiponatremia, ¿ya? Es una normovolemia, es una hiponatremia hiposmolar menos de 135 y una osmolaridad menos de 280, ¿ya? El sodio urinario, disculpen, ¿ya? El sodio urinario generalmente acá va a ser elevado, ¿ya? ¿Por qué? Ya, si la ingesta de agua y sal es normalmente, entonces acá va a ser elevado, ¿por qué? Porque recordemos que la secreción inapropiada de la hormona antidiurética lo que va a hacer es, esto va a secretar y por lo tanto, ¿qué va a producir? Va a producir mayor retención de agua, ¿verdad? En la parte distal, por los receptores, ¿no? B2, por los canales de aquaporina, y entonces se va a perder mucho más soluto que agua. Entonces lo que va a hacer es retener el agua y por lo tanto va a ser una patología que netamente va a retener agua. Siguiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que le puede dar el CIJA? El CIJA, como te digo, es un síndrome, puede dar muchas patologías, sobre todo patologías cerebrovasculares. ¿Cuáles? Sobre todo alteración del sistema nervioso central, las lesiones, los tumores, también las infecciones como encefalitis, meningitis, ¿no? Patologías vasculares como los ACV hemorrágicos, ACV isquémicos, y eso con sus complicaciones, por ejemplo, la hidrocefalia, ¿ya? Patologías pulmonares también van a dar cáncer pulmonar, ¿no? Linfoma, leucemias, también cáncer de piel, de páncreas. Y la otra gran parte y muy importante también son los fármacos. Dentro de ello tenemos a los AIME, a los inhibidores de la recaptación de serotonina, a los anticonvulsivantes, también tenemos acá a los platinos para el manejo, ¿no? de las neoplasias, ¿ya? Entre otros. Siguiente. Bueno, el objetivo del tratamiento de la hiponatremia es prevenir mayor descenso de la misma, disminuir la presión intracraneal, o sea, por el edema que va a producir la movilización del agua, aliviar los síntomas y evitar la sobrecorrección. Siguiente. Esto es un valor referido generalmente de cuánto miliequivalente tiene cada soluciones, ¿no? Del suero sanguíneo normal, al suero sanguíneo al medio normal, la hipertónica al 3%, ahí el salino al 20% son las ampollas, ¿no? De hipersodio que le llaman, que ahí le ponen 3.400, en la cual no, es 34, ¿ya? Si es de 20 miliequivalente que nosotros tenemos son 68,
que es muy importante, sobre todo porque ustedes como médicos van a indicar, doctor, ¿cómo le preparo? Cuando venga la enfermera y diga, doctor, ¿cómo le preparo una solución salina hipertónica al 3%? ¿No? ¿Cuánto le agrego de hipersodio y cuánto le pongo en el frasco de cloruro? Es muy importante saberlo eso. Siguiente. Ya, bueno, las recomendaciones tenemos acá, tanto las guías europeas como la guía americana. La guía americana es un poquito más conservador, más recatado, sobre todo probablemente por la denuncia y por la experiencia que tienen. Atrás, por favor. Ya, vamos a tratar, como te digo, la hiponatremia según el tiempo. Ya, no se trata menos de 48 horas, las agudas, con síntomas neurológicos y signos neurológicos, habíamos dicho. La gravedad, que es muy importante, que habíamos mencionado. Coma, convulsiones, distrés cardiorrespiratorio, caída de Glasgow, ¿no? El objetivo del tratamiento en la guía europea dice, tu objetivo es 5 milimol por litro por día. Increíble, porque antes las guías decían no subir más de 12 miliequivalentes en las 24 horas ni 18 en las 48, ¿no? Pero en la práctica, generalmente, si nosotros empezamos a corregir eso, nos pasábamos de eso, pero hay algunos que la gran mayoría de los pacientes no hacían, ¿no? La complicación de la reposición rápida del sodio, que es síndrome de desmielinización osmótica, conocida como mielinolis pontina, ¿no? Bueno, hay también con la sobrecorrección de esta misma se infunde agua libre con desmopresina, ¿no? Que es un análogo de la vasopresina, sobre todo para tener el mejor control de la diuresis. A ver, siguiente. Dale. El objetivo del tratamiento ya es de acuerdo al tiempo de instauración y a la clínica, a la gravedad. Todo paciente con síntomas y signos graves se trata de forma, como si fuera de forma aguda. Y ese puede ser un paciente que venga con hiponatremia crónica o que se instaura en menos de 48 horas, pero con clínica grave. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a agarrar la guía americana, 4 a 6 milimol por litro por día. ¿Cómo infundimos? Nos dice infundimos suero salino hipertónico al 3%. La guía americana dice bolos de 100 mililitros cada 10 minutos y se puede repetir 2 veces más. En total vamos a pasar 300. Y en cada bolo o cada reto hipertónico siempre se hace control del sodio. En cambio, la guía europea nos dice, no, vamos a ser un poquito más agresivo. 150 mililitros cada 20 minutos y repetimos una vez más. O sea, la misma dosis, ¿no? Pero con un poco más de cantidad para revertir la clínica. Siguiente. Es importante también hacer el control del sodio, ¿no? En cada reto y después de terminar los retos cada hora por las 6 primeras horas. Cuando es un paciente crónico, ya generalmente también el objetivo de 4 a 6 en 24 horas, eso es mucho más lento. Ya los mecanismos fisiológicos adaptativos es mucho mejor en estos pacientes con la parte aguda. La parte aguda todavía no le da tiempo, ya el agua entra al cerebro y produce, ¿no? Edema cerebral y todo lo que estamos viendo después. En cambio acá, por ejemplo, en la crónica nos dice, si hay síntomas moderados a leves, ya habíamos dicho, grados de cefalea, obnubilación, no irritabilidad, alteración en la marcha, inclusive también hay déficit que dice focal, por ejemplo, disartia, ¿no? Se inicia infusión de suero salino hipertónico de 15 a 30 mililitros por hora, que es más o menos un equivalente de 0,5 a 1 mililitro por kilo por hora, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esto es elevar de 4 a 6 miliequivalentes cada 24 horas, ¿ya? Esos son lo que dice actualmente las nuevas guías, ¿no? Antes nosotros podíamos darle 8, 10, ¿no? 12 y no pasaba nada, pero hay que tener mucho cuidado. Esos son los factores de riesgo de desmielinización osmótica, sodio menos de 105, hipocalcemia, consumo excesivo crónico, enfermedad hepática, desnutrición y fosfatemia. A ellos generalmente se le da apoyo con desmopresina para tener mejor control de la diuresis, ¿verdad? Para recaptar
¿no? El agua de la parte distal del riñón. Siguiente. Ya, por ejemplo acá, ¿cómo vamos a calcular? ¿Cómo calculo yo el déficit de sodio? Con la fórmula Adrogué-Madías, ¿no? Que tenemos ahí. El sodio plasmático va a ser igual al sodio que tú vas a infundir, en este caso es un suero salino al 3%, que tiene 513, con el sodio plasmático actual, ¿no? Sobre el agua corporal total más 1. Digamos, ahí es un paciente que ha venido por una deshidratación aguda, ¿no? Con hipovolemia. Ahí lo primero que tienes que hacer es restituir la volemia, la presión, con suero salino isotónico. Pero de una vez que ya tu paciente ya le ha recuperado la volemia, el paciente está orinando, todavía hay síntomas y signos neurológicos, ¿no? Y le sacas un AGA, ¿no? Entonces acá, ¿cómo se llama? Calculamos la infusión para completar en 24 horas, ¿no? Ahí está 513 menos 115, que es el sodio que se encontró en el paciente, agua corporal total más 1, sale 9.2 milimol por litro. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada litro que tú infundas de esa solución que has creado, te va a subir 9.2. Entonces, tu objetivo no es subirle los 9, sino es subirle de 4 a 6. 6 le ponemos como dosis máxima. 6 por 1000 entre 9.2 que te eleva, te sale 552 que le vas a infundir 24 horas, y que son aproximadamente 27 cc por hora. Siempre hacer control, ¿no? Del sodio cada 6 horas, cada 4, cada 6 horas, para volver nuevamente a recalcular. Siguiente. ¿Ya? Por ejemplo, en la hiponatremia con volumen, ¿no? Normal, ¿ya? Acá generalmente se ve, ¿quién? Habíamos dicho el SIJA, ¿no? La insuficiencia, el hipotiroidismo y también la insuficiencia suprarrenal. Acá también hay una fórmula, puedes usar el Adrogué-Madías también, ¿no? Como también puedes, ¿cómo se llama? Utilizar esta fórmula, ¿no? Que es el agua corporal total ideal, que es el agua corporal total actual más el sodio plasmático actual entre el sodio plasmático ideal. Entonces, si un paciente, por ejemplo, de 40 años tiene 50 kilos, ¿no? Le multiplicamos, su agua corporal total es 5 por 60 son 30. Entonces, ahora, si tú quieres saber su agua corporal ideal, ¿no? Tienes que agregarle el sodio y al final te va a salir, ¿no? 27.7. Entonces, esa diferencia es el exceso de agua que le tienes que reducir al paciente con volumen, ¿cómo se llama? Extracelular normal, ¿no? Y eso lo tienes que corregir en 48 a 72 horas. Siguiente. La hiponatremia con volumen con alto, generalmente se usa diurética, ahí están la cirrosis hepática, la ICC, ¿no? Y la enfermedad renal. Siguiente. Bueno, los factores de riesgo para tener edema cerebral son generalmente la forma aguda. ¿Quiénes? Los postoperatorios de mujeres premenopáusicas, las mujeres ancianas, niños, pacientes psiquiátricos, pacientes, ¿no? Hipoxémico y los grandes, pues, deportistas. La síndrome de desmielinización osmótica ya habíamos mencionado. Adelante, siguiente. ¿Ya? La hipernatremia ya es una concentración sérica más de 145, se ve con mayor frecuencia la pérdida de agua que no se reemplaza, y eso va a dar una disminución del volumen cerebral. Y como consecuencia, acá, lo que va a producir ruptura de las venas cerebrales, lo que va a llevar a las hemorragias, ¿no? Focales, intracerebrales y subarachnoidea. Siguiente. Las causas de hipernatremia, generalmente las más clásicas son estas. Te llega un domingo en la mañana un paciente con un borracho que le ha traído el serenazgo, ¿no? Y bueno, entonces el paciente, como tiene dos alterados, sobre todo el mecanismo de la sed, ¿por qué? Porque se inhibe por el alcohol, ¿no? Ellos generalmente no sienten la sed y es ahí donde le sacas un AGA, su sodio está en 160, o aquellos pacientes, por ejemplo, con un ACV isquémico extenso, por ejemplo, que son postraditos, anquilosados, que están a cargo de una cuidadora, un familiar lejano, ¿no? Generalmente es así, ¿no? Ellos se quedan viendo ahí y bueno, su cuidador, el cuidador, pues, como le ve tranquilito, no pasa nada, no le da de comer, no le da de agua, su requerimiento y con el tiempo va deteriorándose progresivamente, ¿no?
También tenemos las pérdidas renales, ahí vamos a tener las famosas diabetes insípidas, ¿no? Cuando hay pérdida mayor de agua. Ya la diferencia entre central y nefrogénica es que uno va a hacer caso, ¿no? a la desmopresina. Y bueno, muy extraño es que, sobre todo los pacientes que hayan ingerido más sodio que agua, ¿no? ¿Dónde se ven los casos? Estás, por ejemplo, en un lugar en la costa, te viene un ahogado, un paciente, ¿no? que ha tragado agua y está, ¿no? como 5 minutos sumergido y le resucitaron. Entonces tú le sacas también un sodio y te sale más o menos 160, 170. ¿Ya? Siguiente. Igual, el tiempo va a ser muy importante si es agudo o crónica, más y menos de 48 horas. Siguiente. ¿Ya? Bueno, siguiente. Acá generalmente también la hipernatremia vamos a ver de acuerdo a la volemia, si está hipovolémica, hipovolémica, hipervolémico, ¿no? Ahora, si es hipovolémico, igual se tiene que sacar nuevamente el sodio sérico. Recuerda que el sodio sérico el sodio urinario, disculpe, cuando el sodio urinario, por ejemplo, es más de 30, ¿no? Recuerda que hay una alteración a nivel del riñón o está produciendo como una diuresis, ¿no? Osmótica. En cambio, si retiene ese riñón el sodio, significa que las pérdidas no son renales, sino son extrarrenales, ¿no? Y si es hipervolémica, con un sodio también mayor, ahí tenemos que buscar sobre todo hiperaldosteronismo primario, Cushing, ¿no? A pacientes que reciben diálisis con hipertónica o bicarbonatadas. Siguiente. Y bueno, ese es el manejo generalmente, ¿no? de la hipernatremia. Si es hipovolémica, tenemos que corregir el déficit de volumen, ¿ya? Se administra primero sodio salino al 9% hasta mejorar lo que es la presión, la función renal, y después se busca la causa, ¿no? ¿Cómo se hace? Se corrige el déficit de agua, siempre se calcula el déficit de agua. Cuando trabajan con el sodio, pueden usar esa fórmula que se llama adroguemadías, o si no, una fórmula que se va a dar adelante. Actualmente, la más utilizada es esa, ¿no? La adroguemadía. Si es eubolémica, se corrige también el déficit de agua, se calcula el déficit, se administra hiposalino glucosado, más agua oral, ¿no? Y a diabetes insípidas, ¿no? Se agrega desmopresina para un mayor control de la diuresis. Y la hipervolémica, lo que vamos a hacer es tratar de eliminar el sodio, generalmente no se va a poder, pero hay un procedimiento que sí te va a poder ayudar, ¿no? Muy raro que lleguen esos casos. Siguiente. Entonces, el cálculo de déficit del agua también tenemos el agua corporal total, que es el peso por el sodio actual, ¿no? sobre 140. Sodio actual menos 140 sobre 140, y esa es la cantidad que te va a salir. La otra fórmula que se utiliza también es la adroguemadía. Siguiente. ¿Ya? No administrar más del 50% en las 24 horas. Hay que considerar que no descender también más de 10 milimol en 24 horas. ¿Ya? A ese cálculo de déficit de agua hay que añadirle también las pérdidas insensibles, ¿no? Y la corrección generalmente es en 48 a 72 horas. Siguiente. ¿Ya? Discalemia. Siguiente. La discalemia es el trastorno hidroelectrolítico que mata, ¿ya? Que es killer. ¿Ya? Eso generalmente va a producir síntomas y signos predominantes de tipo musculares. Músculo liso, que produce ilio. Músculo esquelético, calambres, y músculo cardíaco, arritmia. Las dos primeras más para quienes son, para las hipocalemias. En cambio, la tercera es más para la hipercalemia. Los valores normales de 3.5 a 5. Siguiente. La hipercalemia, cifra más de 5 milimol por litro. La clínica es, como digo, debilidad, calambre, hay parálisis muscular ascendente. Cuando digo una parálisis muscular ascendente, aquí más o menos ya se creen que sea, o un diferencial de esto. ¿Ah? Un paciente que te viene en la emergencia, doctor, hace 2 días mi paciente empezó a tener debilidad muscular ascendente, no mueve las piernas, ahora ya no mueve los brazos, ¿no? Hay reflejo osteotendinoso disminuido, dolores, ¿no? A un señor Guillain-Barré también, ¿no? Dentro de las cardíacas tenemos las arritmias, ahí tenemos las diferentes arritmias, por ejemplo, bradiarritmias, taquiarritmia, bloqueos auriculoventriculares variados,
fibrilación ventricular y por último también con un síndrome coronario agudo si el paciente tiene factores de riesgo cardiovasculares asociados. La clasificación según código, ¿no? Las guías nefrológicas, vamos a considerar ahí ligera de 5 a 6, moderada de 6 a 1 a 6,5 y grave más de 6,5. Pero si tienen síntomas, ya ponemos de frente a moderada. ¿Ok? De 5 hasta 6 ya es moderada con síntomas. Y grave ya es a partir de 6, ¿no? Para arriba. Siguiente. Bueno, dentro de las causas de las hipercalemia, ¿cuál es? La primera causa que ustedes conocen. Todo paciente que te viene por hipercalemia. A ver, paciente que viene a la emergencia, a tu consultorio, dice, soy diabético, soy hipertenso y además ya tengo un compromiso en un órgano, ¿no? Pacientes renales, ¿no? La enfermedad renal crónica. Bueno, la hipercalemia, ¿no? Lo que más va a prevalecer también acá, más que la clínica, también va a prevalecer los cambios electrocardiográficos, eso no te van a mentir. La famosa, los cambios electrocardiográficos famosos de la hipercalemia son desde 5.5 a 6.5 ya aparecen las T picudas, las T por encima del QRS, van aumentando, ya se va haciendo más elevada y hay aplanamiento de la onda P, ¿no? Y por encima de los 8 ya hay una prolongación del complejo QRS, ¿no? Recuerda que el mecanismo acá es, ¿por qué? El potasio tiene que ver con ¿qué? Con el potencial de acción de la membrana cardíaca. Entonces, el potasio se encuentra en el espacio intracelular. Cuando tú tienes mucho potasio afuera, no va a poder entrar, porque no va a haber ese intercambio, ¿no? De sodio, potasio, trifosfatasa. Entonces, cada vez más, ¿qué va a pasar? El sodio va a ser más difícil que salga hacia afuera y cada vez va a ensancharse y va a llegar un momento que va a ser un paro, paro cardíaco, ¿no? Paro en sístole. Siguiente. Bueno, el tratamiento urgente de la hiponatremia. ¿Cuándo tratamos la hiponatremia? Perdón, la hipercalemia. Vamos a tratar cuando hay síntomas, ¿no? Signos y síntomas y, sobre todo, alteraciones en el EKG. Entonces, hay 4 pilares. 1, estabilizador de membrana. ¿Cuál? Gluconato de calcio, ¿no? 1 miligramo endovenoso. ¿Qué tenemos? Gluconato de calcio del 10%, ¿no? Se puede administrar hasta 3 veces seguido, cada 5 minutos, hasta poder estabilizar la membrana. Disminuye el potencial de acción, por lo tanto disminuye el QRS prolongado, o sea, el ensanchamiento del QRS. El cloruro de cálcico también. Ahora, de una vez que hayamos estabilizado la membrana, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Desplazar, ¿no? El potasio al interior de la célula. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a forzar con salbutamol, beta-2 agonista, la insulina, ¿no? Y el bicarbonato de sodio también va a ayudar siempre y cuando haya trastorno ácido-base, no sobre todo acidosis. La cantidad generalmente es salbutamol, es de 10 a 20 miligramos. Los frasquitos, por ejemplo, de los nebulizadores contienen 5 miligramos en cada mililitro, ¿no? Que viene a ser 20 gotas. Entonces, si yo le quiero pasar 20, ¿cuántas gotas serían? 80 gotas, ¿no? Entre 40 y 80 gotas para poder movilizar, ¿no? Que se usa generalmente más que un broncoespasmo. La insulina también, 10 unidades rápidas en 500 de glucosa al 10% o en 50 mililitros glucosado al 50% intravenoso, se le pasa, ¿no? En 1 hora. Y eso se le puede volver a repetir cada 6 horas, ¿no? Bueno, el bicarbonato también que es un sexto de molar, que es 250 a 500 mililitros, ¿no? O 50 cc de 1 molar intravenoso. Y eso generalmente, ¿no? Sus tiempos de acción en media hora a 1 hora. Y por último, queremos eliminar el potasio. ¿Con qué? Con diuréticos de asa. Tenemos ahí la furosemida, los tiacídicos también, ¿no? Y por último, tenemos también ahí a las resinas de intercambio iónico, ¿no? Un ejemplo de eso es el Kayexelate, ¿no? No lo hay acá en Perú, generalmente se ha visto hay en Europa, hay en Estados Unidos, que funciona más o menos como si fuera un enema.
No puedes tomarle por vía oral o lo puedes poner como rectalmente, y eso generalmente hace cambio, ¿no? Hace intercambio de sodio, potasio y calcio. Siguiente. Siguiente. Bueno, eso ya hemos visto. Ahora vamos a hablar de la hipocalemia. Igualmente los síntomas y síntomas son lo mismo. La clasificación es menos de 3.5 a 3, de 3 a 2.5 y menos de 2.5, y la pérdida generalmente está, ¿no?, en el espacio extracelular de 5 a 10 a 15%. Siguiente. La etiología generalmente de la hipocalemia, ¿cuáles son? ¿No? Uno, que es estimulada por la insulina, la utilización de las beta-2 agonistas, también los diuréticos, los vómitos, ¿no? Tenemos también ahí pacientes, por ejemplo, con enfermedades renales, ¿no? Y bueno, siguiente. Los cambios en el EKG también van a ser notorios en esos pacientes, ¿no?, que tienen hipocalemia. Vamos a ver depresión del segmento ST y la onda T. Vamos a ver una elevación o una presencia de una onda U cuando empieza a caer más el potasio. Hay una onda T que disminuye progresivamente y a veces se une con la onda U, ¿no? Y eso a veces puede ver como un QT prolongado, pero no es así. Siguiente. Ya, bueno, el algoritmo también del tratamiento de la hipocalemia, ¿no? En resumen, ya lo que vamos a ver acá es, si tú tienes un paciente con hipocalemia, con cambios en el EKG y, ¿cómo se llama?, síntomas, ¿qué vamos a hacer? Hay que tratarlo. ¿Ya? ¿Con qué se trata? Siguiente. Dale atrás, un favorcito atrás. ¿No? Ahí están los famosos retos. ¿Alguna vez ustedes han puesto retos? ¿No? Generalmente nosotros, nuestra peronada es poner un reto, o sea, un ampollo de, ¿no?, Calium, que es al 20%, ¿no? ¿Eso cuánto tiene? 27 miliquivalentes. Entonces le dice, voy a ponerle un Calium del 20% y un cloruro de 100, y a veces dice, para que no sienta dolor o no, como más cristalice, como más, ¿no? ¿Cómo se llama? La lidocaína, ¿no? La lidocaína, vamos a poner para que no tenga dolor y no cristalice también la otra que le usan, ¿cómo se llama? Lidocaína y heparina, creo, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, ok. Las guías refieren, o sea, no administrar más de la cuenta, ¿no? La guía bien claro dice, ponelo, los retos se puede poner en 500 mililitros a 1 litro, ¿no? Cada ampolla. Entonces, ¿qué nos dice también la guía? Nosotros, al momento de infundir el potasio, se tiene que hacer 10 miliequivalentes por hora, para evitar, sobre todo, arritmias cardíacas, ¿no? Pero nosotros, los retos, ¿no?, un Calium en un cloruro de 100, le pasamos 1 hora, ¿no? O sea, le estamos pasando 27 miliequivalentes en 1 hora, cuando las guías dicen, hay que tener cuidado, si vas a pasar por una vía periférica, 10 miliequivalentes por hora. Si tienes una vía central, ¿no?, te puede aguantar de 20 hasta 40 miliequivalentes por hora. ¿Ya? Bueno, también tener una consideración. ¿Ya? Bueno, generalmente esos son. Siguiente, muchas gracias. ¿Ya? Espero que se haya resuelto alguna de sus dudas. Bueno, gracias, doctor Suárez. El tema es súper interesante, sobre todo que para que internalice hay que verlo, ¿no? Así que cuando deseen, ustedes pueden visitarnos en el servicio, busquen la guardia del doctor Suárez para que les dé la cátedra. Muchas gracias por la brillante presentación, espero que nos sirva. Como siempre digo, el paciente nos va a agradecer. Pequeño reconocimiento de parte del comité y del Consejo Regional 2. Gracias. Muchas gracias.